Batseba nació en una familia que parecía tener el destino entrelazado con los acontecimientos más marcantes de Israel. Su padre, Elián, era conocido por su valentía como uno de los guerreros de élite del rey David, hombres de coraje que vivían para proteger el reino. El abuelo de ella, Aitofel, era un consejero sabio, alguien cuya voz era escuchada con atención en los pasillos del poder. En aquella época, las familias, como la suya, vivían rodeadas de deber y honor, pero también bajo el peso de las expectativas y las intrigas que rondaban la corte. Imagina solo Jerusalén ferviente. Era una ciudad donde cada piedra parecía susurrar historias de reyes, batallas y la promesa de un futuro que estaba en manos de Dios. Batseba creció en ese ambiente, escuchando las historias del pueblo elegido y las victorias que colocaron a Israel en el mapa como una nación fuerte. Ella debía ser una joven de alma inquieta, como muchos en aquella época, llena de sueños, pero consciente de las responsabilidades que venían con su posición. Como era común para mujeres de su linaje, Batseba se casó joven con un hombre honrado llamado Urías, que, al igual que su padre, servía al rey David como uno de sus guerreros leales. Los dos vivían en Jerusalén, cerca de la corte, pero también cerca de los peligros y dramas que envolvían a los grandes nombres del reino. Cada paso que ella daba era, de alguna forma, vigilado por los ojos atentos de un mundo que siempre esperaba algo más de las personas ligadas al trono. Ella parecía destinada a vivir una vida tranquila en los bastidores del escenario principal. Pero, en un día que parecía común, algo sucedió. Algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. Era solo el comienzo de una serie de eventos que llevarían a Batseba a convertirse en una de las figuras más importantes y controvertidas de la historia de Israel. Aquel día comenzó como cualquier otro. El sol se extendía por la ciudad de Jerusalén, sus luces doradas reflejándose en los techos de las casas, mientras la rutina de los habitantes seguía como de costumbre. En el palacio del rey, la actividad era intensa, como siempre. Consejeros iban y venían, mensajeros llegaban con noticias del campo de batalla. Pero para Batseba, aquel era solo otro día en la calma de su hogar. Con su marido, Urías, lejos, luchando por Israel, ella seguía su rutina, cuidando de los quehaceres y encontrando momentos de descanso en la intimidad de su hogar. Cuando el calor del día comenzó a pesar, decidió refrescarse. El baño era un momento privado, un pequeño alivio en medio de la vida agitada. En ese instante, sin que ella supiera, algo estaba a punto de suceder que cambiaría para siempre su trayectoria. Desde lo alto del palacio, David caminaba por el terrado, tal vez buscando aclarar los pensamientos o simplemente observando la ciudad que lideraba. Y fue entonces que la vio. La visión de Batseba llamó su atención de una forma irresistible. La manera en que el sol parecía jugar con el agua en su piel, la serenidad de sus movimientos. Todo parecía conspirar para atraparlo allí, incapaz de desviar la mirada. David era un hombre acostumbrado al poder y a los deseos que traía, pero en ese momento su deseo ultrapasó los límites de lo que era correcto. No sabía quién era ella, pero algo en su postura, quizás hasta la simplicidad del momento, lo dejó decidido a descubrirlo. David ordenó que la trajeran al palacio. Mensajeros fueron enviados, discretos, para no levantar sospechas. Y cuando ella llegó, no era solo una mujer delante de un rey, era el inicio de una elección que sellaría el destino de ambos. Cuando Batseba fue llevada hasta el palacio, apenas podía imaginar las intenciones detrás de aquella llamada.
Era el rey David quien la había convocado, y para cualquier persona en Israel, una llamada del rey era algo que no se podía rechazar. Ella entró por los portones imponentes, tal vez con una mezcla de curiosidad y respeto. El ambiente en el palacio tenía un aire de grandiosidad, pero en aquella noche algo parecía diferente. Había un silencio extraño, como si hasta los pasillos estuvieran conteniendo la respiración, esperando lo que estaba por venir. Cuando ella se encontró con David, la conversación comenzó con palabras amables. Él era conocido por su carisma, y no era difícil entender por qué tantas personas lo admiraban. Sin embargo, en aquel momento, la mirada de David llevaba a algo más profundo, una chispa que iba más allá de la simple curiosidad. Él la trató como alguien especial, como si ella fuera la única persona que importaba en aquel instante. Quizás Batseba se sintió confusa o hasta lisonjeada, pero era imposible ignorar el peso de aquella situación. El tiempo que pasaron juntos fue suficiente para que los límites fueran ultrapasados. Aquella noche, David y Batseba sucumbieron al deseo que había tomado cuenta de ellos. Lo que comenzó como un encuentro entre un rey y una súbdita, rápidamente se convirtió en un secreto pesado, algo que ambos sabían que no podía ser revelado. Ella era una mujer casada, y David, aunque era rey, sabía que había quebrantado la ley de Dios y de su pueblo. Algunos días después, la tensión en el aire aumentó cuando Batseba envió un mensaje al rey. Sus palabras eran simples, pero cargadas de un peso enorme. David, que hasta entonces quizás creyera que podría seguir adelante sin grandes consecuencias, ahora veía su elección desencadenar algo mucho mayor de lo esperado. Cuando el mensaje de Batseba llegó a manos de David, el rey sintió el peso de aquellas palabras como una piedra en el pecho. Estoy embarazada. Simple, directo, imposible de ignorar. Él sabía que la noticia no traería solo un escándalo personal, sino que pondría en riesgo todo lo que había construido. ¿Cómo podría justificar un hijo con la esposa de Urías, uno de los hombres más leales del reino? La solución no era fácil, pero el miedo a que todo se descubriera lo llevó a actuar con prisa y desespero. David llamó a Urías de vuelta de la guerra, usando como excusa un falso interés en saber más sobre el progreso en el campo de batalla. Cuando Urías llegó al palacio, no desconfiaba de nada. Era un hombre de corazón puro, leal al rey, leal a sus compañeros de armas y, sobre todo, a su esposa. Pero David tenía un plan: enviarle a casa, a Batseba, y hacer parecer que el hijo era suyo. Era una estrategia arriesgada, pero David creía que, si funcionaba, todo estaría resuelto. Solo que Urías era diferente. Cuando David sugirió que fuera a casa a descansar, comer bien y dormir en su cama, Urías rehusó. ¿Cómo puedo hacer eso mientras mis hermanos de armas están durmiendo en tiendas en el campo de batalla?, dijo, con una determinación que sorprendió al propio rey. Urías pasó la noche con los guardias del palacio, sin saber que su integridad frustraba los planes de David. David intentó de nuevo, esta vez ofreciendo vino y comida en abundancia, esperando que Urías, embriagado, fuera a casa. Pero una vez más, Urías permaneció fiel a sus principios. Cada nuevo intento dejaba a David más acorralado, más consciente de que no podría encubrir el error tan fácilmente. Y entonces, con la mente obscurecida por el miedo y la culpa, tomó una decisión que cambiaría el destino de Urías para siempre. Una carta, sellada con el propio sello del rey, fue entregada al leal soldado, sin que él supiera que llevaba su sentencia de muerte. Urías llevaba la carta como un soldado fiel, sin saber que el pergamino escondía su destino. Era irónico
casi cruel, pensar que él, tan honrado, entregaba en manos de Joabe, el comandante del ejército, una orden directa del rey para su propia muerte. David había escrito con frialdad: «Coloca a Urías en la línea de frente de la batalla más dura. Después retrocedan para que sea herido y muera». Aquellas palabras, tan frías como una hoja, eran el intento desesperado de David de borrar un error que crecía como una sombra sobre él. En el campo de batalla, Urías luchaba con el mismo fervor de siempre, sin imaginar que los planes trazados a sus espaldas ya estaban en movimiento. La lucha era feroz. Las flechas cruzaban el cielo como gritos de metal. Joabe, obedeciendo las órdenes del rey, posicionó a Urías exactamente donde el combate era más intenso, donde las posibilidades de supervivencia eran casi nulas. Urías avanzó como el guerrero que siempre fue, destemido y leal hasta el último momento. Cayó en el calor de la batalla, rodeado por enemigos y traicionado por aquellos que debería protegerlo. Cuando la noticia de su muerte llegó a David, el rey recibió el mensaje con una frialdad calculada. Quizás suspiró de alivio al pensar que, con Urías fuera del camino, el secreto estaría seguro. Envió palabras de consuelo a Joabe, diciendo: «No te preocupes, la espada devora tanto a este como a aquel». Era como si estuviera intentando justificar la tragedia, suavizando su culpa con palabras vacías. Después del periodo de luto, David rápidamente tomó a Batseba como esposa, intentando cubrir el pecado con un velo de normalidad. Pero sus acciones no pasaron desapercibidas a los ojos de Dios. El profeta Natán fue enviado al palacio, llevando un mensaje que sería como una flecha certera, destinada a exponer la verdad y confrontar al rey con el peso de sus elecciones. Cuando el profeta Natán entró en el palacio, el ambiente parecía cargar un peso invisible. Era un hombre respetado, conocido por hablar directamente en nombre de Dios. David lo recibió, quizás con una sonrisa de falsa tranquilidad, pero Natán venía con un mensaje que el rey no esperaba. Comenzó a hablar, no con acusaciones directas, sino con una historia simple, una parábola que parecía inofensiva. «Había dos hombres en cierta ciudad», comenzó Natán. «Uno era rico, poseyendo muchas ovejas y bueyes. El otro era pobre, teniendo solo una pequeña oveja, que él amaba como a una hija. La alimentaba, dormía en sus brazos, era todo lo que tenía. Un día, el hombre rico recibió un visitante, y en lugar de tomar una de sus muchas ovejas, tomó la única oveja del hombre pobre para preparar un banquete. Mientras Natán contaba la historia, David escuchaba atentamente, su corazón ardiendo de indignación. «Ese hombre rico debe morir», explotó David furioso. «¿Cómo pudo hacer eso? Él debe pagar 4 veces más por lo que hizo, porque no tuvo piedad». Por un momento, el silencio flotó en el aire, y entonces Natán miró directamente a David, con una firmeza que hizo estremecer al rey. «Tú eres este hombre», dijo el profeta, sus palabras cayendo como un trueno en el silencio. David se quedó inmóvil, como si cada palabra de Natán fuera una hoja cortando su alma. El profeta entonces reveló todo. Dios sabía del pecado, del adulterio con Batseba, de la muerte de Urías y del esfuerzo inútil de David para ocultar la verdad. El juicio de Dios era claro. Las consecuencias llegarían. El hijo que Batseba llevaba en su vientre moriría, y la espada nunca más se apartaría de la casa de David. Las palabras de Natán avalaron profundamente a David. Finalmente reconoció el peso de lo que había hecho. Pero el anuncio del juicio era apenas el comienzo del camino doloroso que él y Batseba tendrían que recorrer juntos. Y cuando el hijo de ellos nació,
la profecía de Natán comenzó a cumplirse de forma sombría e inevitable. El nacimiento del hijo de David y Batseba trajo una mezcla de alegría y temor al palacio. Pero la felicidad fue breve, como una vela que apenas se había encendido antes de que el viento la apagara. El bebé se enfermó gravemente, y el peso de la profecía de Natán flotaba sobre todos. David, tomado por el desespero, se tiró al suelo, ayunando y orando. No comía, no dormía. Pasaba los días clamando a Dios, pidiendo misericordia para el hijo. Quizás creía que, con suficiente arrepentimiento, el castigo podría revertirse. Mientras tanto, Batseba estaba en un rincón silencioso del palacio, enfrentando su propio dolor. Era un dolor que nadie podía comprender completamente. No solo el miedo de perder un hijo, sino la conciencia de que él pagaba el precio por los errores que ella y David habían cometido. Los días se arrastraban y la casa real parecía sumergida en una sombra que ni siquiera los ornamentos dorados del trono podían iluminar. Pero la enfermedad fue implacable y el bebé falleció. Cuando los sirvientes informaron a David, esperaban que él fuera tomado por un luto aún más desesperado. Pero sorprendentemente, David se levantó, lavó el rostro, cambió sus ropas y fue al templo a adorar a Dios. Los sirvientes quedaron confundidos. ¿Por qué ahora, después que el niño murió, actúas así?, le preguntaron. David respondió con una serenidad amarga. Mientras él vivía, clamé a Dios, pensando que quizás tuviera misericordia. Pero ahora se ha ido. Yo no puedo traerlo de vuelta. Un día iré a él, pero él no volverá para mí. Esa pérdida devastadora dejó cicatrices profundas, pero también marcó el inicio de un cambio en el corazón de David y en el destino de Batseba. Dios todavía tenía planes para ella. Y cuando otro hijo nació, no fue solo un signo de esperanza, sino una promesa viva de que, incluso en medio de las ruinas, algo nuevo podría surgir. Salomón, el elegido de Dios, estaba destinado a ser mucho más que solo un príncipe en el trono de David. El nacimiento de Salomón trajo una luz inesperada al palacio de David y Batseba. Diferente del primer hijo que llegó al mundo bajo el peso del juicio divino, Salomón fue recibido con una promesa de redención. Desde el inicio, había algo especial sobre él. Cuando Dios, a través del profeta Natán, declaró que lo amaba, le dio incluso un nombre especial, Jedidías, que significa amado del Señor. Era como si Salomón cargara en sí una nueva oportunidad, no solo para sus padres, sino para todo el reino. Batseba, que hasta entonces había vivido tantos altibajos, encontró en Salomón una nueva razón para seguir adelante. Lo crió con cuidado, sabiendo que él no era solo su hijo, sino alguien destinado a algo grandioso. Mientras tanto, la vida en el palacio continuaba, llena de intrigas y disputas entre los hijos mayores de David, cada uno intentando asegurar su lugar en la sucesión al trono. A pesar de su posición como una de las esposas de David, Batseba era constantemente recordada de que el camino hacia la corona de Salomón no sería fácil. Cuando los años pasaron y David comenzó a envejecer, los murmullos sobre quién heredaría el trono se intensificaron. Adonías, uno de los hijos mayores de David, creía que el derecho era suyo y comenzó a actuar como si ya fuera el rey. Organizaba banquetes, llamaba aliados y construía su base de poder. Pero Batseba no se quedó de brazos cruzados. Determinada a proteger el futuro de Salomón, buscó la ayuda del profeta Natán, que había sido un aliado fiel. Juntos, planearon una forma de asegurar que David cumpliera su promesa de coronar a Salomón. Batseba se acercó a David en sus últimos días,
recordándole las palabras que había dicho sobre Salomón, ser el sucesor elegido por Dios. Cada palabra suya era cuidadosamente calculada, un equilibrio entre respeto y firmeza. Y mientras el reino hervía con conspiraciones, una decisión necesitaba ser tomada antes de que fuera demasiado tarde para asegurar el lugar de Salomón en el trono de Israel. Los días en el palacio estaban tensos. Adonías, lleno de confianza, ya actuaba como si el trono fuera suyo. Reunía aliados poderosos y organizaba un banquete grandioso, invitando comandantes, sacerdotes y hasta miembros influyentes de la corte para solidificar su posición. Era un movimiento osado, y todos los que observaban sabían que esto era más que una simple celebración. Él se proclamaba rey, mientras David, debilitado por la edad, parecía cada vez más distante de los asuntos del reino. Pero en medio de ese turbulento escenario, Batseba no perdió tiempo. Sabía que necesitaba actuar rápido para asegurar el futuro de Salomón. Con el apoyo de Natán, el profeta que tantas veces fue la voz de Dios en el reino, trazó un plan cuidadoso. Mientras Adonías intentaba reunir fuerzas, Batseba entró en los aposentos del rey, donde David descansaba, envejecido y frágil, pero aún con la autoridad de un rey. Con voz calma, pero firme, recordó a David su promesa. «Mi Señor, mi Rey, juraste por el Señor, el Dios de Israel, que Salomón, mi hijo, sería el sucesor en el trono. Pero ahora Adonías se ha autoproclamado rey, y si esto continúa, yo y Salomón seremos tratados como enemigos cuando ya no estés aquí». Había emoción en sus palabras, pero también estrategia. Ella sabía que incluso debilitado, David entendería la gravedad del momento. Mientras ella hablaba, Natán entró para confirmar sus palabras y reforzar la urgencia de la situación. David, escuchando a los dos, recuperó un vislumbre de la fuerza que lo había hecho un gran líder en el pasado. Tomó su decisión. Llamó a sus consejeros y dio órdenes claras. Salomón sería ungido rey en ese mismo día. Él sería colocado en su mula real y conducido por toda Jerusalén, proclamado delante de todo el pueblo. Cuando las noticias del decreto de David se extendieron, el palacio fue tomado por una mezcla de celebración y confusión. Adonías y sus aliados escucharon los gritos de alegría provenientes de la ciudad, y de repente, la fiesta que planeaban se convirtió en silencio. Pero para Batseba, el momento era solo el inicio de su nueva posición al lado del trono. El momento que marcó la ascensión de Salomón al trono fue como un clarón de luz que disipó las sombras de conspiración en el reino. Con la orden de David, Salomón fue ungido rey delante del pueblo, y el sonido de las trompetas resonó por Jerusalén como un signo de que la voluntad de Dios estaba siendo cumplida. El joven príncipe, ahora rey, era saludado con alegría y aclamación, y hasta aquellos que habían apoyado a Adonías entendieron que luchar contra el nuevo rey era luchar contra el propio plan divino. Batseba, que había testificado tantas reviravoltas en su vida, se convertía ahora en la reina madre, una figura de inmensa importancia y respeto en el reino. En su posición, no solo aconsejaba a Salomón, sino que también era un símbolo de fuerza y redención. A pesar de las marcas del pasado, su papel era claro: garantizar la estabilidad del reino y apoyar al hijo en la tarea grandiosa que tenía delante. Salomón, desde el inicio de su reinado, demostró que era diferente. Buscó la sabiduría de Dios por encima de todo, y en un sueño, cuando el Señor le apareció, pidió no riquezas o poder, sino entendimiento para gobernar su pueblo con justicia. Fue un pedido que no solo agradó a Dios, sino que reflejó el legado que David y Batseba habían dejado para él.
La sabiduría de Salomón se hizo famosa en todo el mundo, y su reinado fue marcado por paz y prosperidad, como nunca antes en Israel. Pero incluso con el brillo de esta nueva era, las memorias del camino hasta allí permanecían. Cada piedra que Batseba pisaba en el palacio parecía llevar ecos de su pasado. Desde el terrado donde fue vista por David hasta el lugar donde Natán confrontó al rey, desde las lágrimas derramadas por la pérdida de su primer hijo hasta la celebración por la coronación de Salomón. La historia de ella entrelazada con la de Israel era la prueba viva de que Dios, en su infinita sabiduría, puede transformar incluso los momentos más sombríos en algo extraordinario. La historia de Batseba es, sobre todo, una historia de transformación. Ella comenzó como una mujer común, envuelta en una secuencia de eventos que podrían haberla definido para siempre. Sin embargo, lo que hace poderosa su jornada no es solo lo que le sucedió, sino lo que se convirtió a lo largo del camino. Batseba atravesó momentos de dolor, pérdida e incluso vergüenza, pero en lugar de ser consumida por ellos, encontró fuerza para seguir adelante y un propósito mayor que cambiaría la historia de Israel. Su vida nos enseña que nadie está más allá de la redención, incluso en los momentos en que parecía ser solo una pieza en medio de juegos de poder. Dios estaba trabajando en su historia, tejiendo algo mayor. Su posición como madre de Salomón, el rey más sabio de Israel, y parte del linaje que llevaría a Cristo, muestra que Dios no solo restaura, sino que usa incluso los momentos más complicados de nuestras vidas para cumplir sus planes. Hay también una lección profunda sobre arrepentimiento y gracia. Tanto Batseba como David tuvieron que enfrentar sus elecciones y vivir con las consecuencias, pero eso no fue el final. El dolor de la pérdida, especialmente del primer hijo, trajo un cambio profundo en sus vidas. Aprendieron que, a pesar de las fallas humanas, el amor y la misericordia de Dios son más fuertes. No importa cuán lejos haya ido alguien, Dios es capaz de traer redención y nuevos comienzos. Por fin, Batseba nos muestra el poder de la perseverancia y la sabiduría. Protegió a Salomón, luchó por su futuro y aseguró que el plan de Dios se cumpliera. Incluso sin ser perfecta, su historia es un ejemplo vivo de cómo Dios usa personas imperfectas para realizar propósitos grandiosos. Al final, su vida no fue definida por el error, sino por la gracia que la transformó en un pilar de fuerza y fe para el reino de Israel. Su jornada es una invitación para reflexionar sobre cómo Dios puede usar nuestras vidas, incluso en los momentos de mayor dificultad, para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Si te gustó la historia de Batseba y quieres seguir acompañando otras historias de fe y superación, no te olvides de darle like a este video y compartirlo con quienes amas. Y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.